El INE pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial frenar suspensiones contra elección de juzgadores. Miren, ahorita el INE está pasando por un momento bien complejo y complicado. Es sabido por todos que hay suspensiones y hay amparos en donde, y también hay amenazas para con el INE, en donde le dicen, si echan a andar esta elección del 2025, esta elección judicial, ustedes consejeros pueden ir a la cárcel o pueden ser multados. Y las multas no son bajitas. Y además recordemos que los consejeros del INE no tienen fuero, a diferencia de la presidenta y de los legisladores, que ellos sí tienen fuero y que ellos se pueden pasar por el arco del triunfo, una suspensión o un amparo, total, no pueden ir a la cárcel. Pues bueno, el INE, los consejeros del INE no lo tienen y ahorita el INE está preocupado y su preocupación es bastante válida. El INE interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral para que la Sala Superior frene las suspensiones contra la organización de elecciones de juzgadores. Desde hace semanas hemos venido diciendo aquí en este capítulo, en este programa, perdón, que el INE le está pidiendo apoyo y ayuda al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque están en la indefensión. Pues claro que están en la indefensión. Chihuahua, Tribunal Electoral, pues aplícate ahí. ¿O qué estás esperando? ¿O hacia qué lado vas a batear, pues? Porque es otra vez, y perdón que sea reiterativo, los consejeros del INE no tienen fuero. Y el miedo es bastante fundamentado. Bueno, a nombre del consejero general, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, hablamos del INE, acusa que los jueces de distrito que han emitido hasta 70 suspensiones y que imponen apercibimiento ante el INE de no acatarlas, invaden atribuciones de autoridades autónomas y obstaculizan sus funciones constitucionales. Señala que estos jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos contenidos en materialmente electoral, que se trata de una invasión a atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Bueno, en pocas palabras, ¿sí? Están dejando solo al INE. Y el INE tiene miedo. Y le dicen al INE, oye, pero ignora las suspensiones, pasa por alto los amparos. Hazlo como lo dijo el Consejo de la Judicatura. Pasa por alto las suspensiones. Porque recordemos que el Consejo de la Judicatura dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer caso a los amparos, no vamos a hacer caso a las suspensiones. ¿Por qué? Porque esas suspensiones y esos amparos son improcedentes ante una reforma electoral. Y esos amparos y esas suspensiones son improcedentes ante un proceso electoral. Sí, y eso uno lo entiende. Pero oigan, que lleguen y te amenacen con todo el peso del Poder Judicial y ahorita con una Norma Piña acorralada que va a buscar pegarle a lo que sea con tal de mandar un mensaje fuerte de que la reforma al Poder Judicial no tiene que avanzar, pues claro que uno entiende el miedo. Pero por supuesto que uno lo entiende. Digo, es más que obvio. Y es por eso que el INE decide frenar este proceso electoral. Miren, los consejeros electorales acordaron que mientras el Tribunal Electoral no resuelva si el INE debe atender o no las órdenes de jueces de suspender la organización de las elecciones del Poder Judicial, no habrá acuerdos o actividades oficiales para avanzar en la planeación de este proceso. Otra vez, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Después de niño ahogado tapado el pozo, Tribunal Electoral. Desde hace semanas y meses el INE ha venido pidiendo esto. Hoy te lo vuelve a decir. ¿Qué está esperando el Tribunal Electoral para sesionar y apoyar al INE? Las áreas técnicas y los equipos de algunas consejerías seguirán trabajando en propuestas para determinar la geografía electoral. Que ojo, ahorita vamos a hablar de esto de la geografía electoral porque es bien interesante. Y Morena y todos los legisladores tienen que salir a hablarnos de esto, porque no se ha hablado mucho. Dice, y en el análisis de la convocatoria emitida por el Senado, aunque nada será discutido ni avalado hasta que los magistrados respondan a su petición. Oigan, claro, tienen miedo. Ahora sí que como dice el Ferraz, ¿no? Tengo miedo. Pues bueno, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum ya salió en la mañanera a decirle, porque le preguntaron, oiga doctora, el INE va a frenar el proceso electoral judicial 2025. ¿Por qué? Porque hay amenazas de que los van a meter a la cárcel o que los van a multar.
Y la doctora dice, bueno, pues no tendría por qué, pero vamos a escuchar cómo lo dijo. Esta cuestión del INE, al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones, al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Cómo? Sí, hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial, de los jueces ministros. Sin embargo, pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum. Ya es una ley, ya está en la Constitución, ya está en el Diario Oficial de la Federación, sí. Pero los consejeros están en la indefensión, honestamente. Y no es que quiero victimizar a los consejeros, ojo. Pero es que en verdad, el Poder Judicial ahorita está en una actitud facciosa, todos lo estamos viendo, y se van a ir sobre quien sea con tal de dar un escarmiento. Pero es que eso no lo podemos negar, pues. Yo entiendo lo que dice la presidenta. Ella tiene fuero. Y ella dice, eso está en la Constitución. Pero bueno, avancemos. El INE, en su momento, aprobó la creación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. O sea, ¿qué significa esto? Que el INE no está en una actitud de no llevar a cabo la elección 2025, la judicial. Claro que está trabajando a marcha forzada para esto. Con miedo y todo, pero trabajando, fíjense. El acuerdo contempla que se ratifique en su cargo a las consejeras y los consejeros electorales, propietarios y suplentes de los consejos locales del INE. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque esta elección va a ser totalmente diferente a las elecciones a las que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque las zonas, ¿sí? Judiciales, para no entrar en tecnicismos, son muy diferentes a las, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. A las secciones distritales. Son cosas totalmente diferentes. Esta elección debe de tener su propia logística, y para allá vamos. Dice, a fin de que estos queden instalados para la elección de diversos cargos del Poder Judicial a más tardar el 16 de noviembre. Bueno, hay algo que no se está contemplando, que es la famosa geografía. Una de las etapas claves es la cartografía electoral, y si es cierto, ojo, nadie ha salido a hablarnos de esto. Curiosamente, los únicos que están hablando de esto es la oposición. Pero ya tienen que salir desde Morena y aliados a hablarnos de esta cartografía electoral. Es decir, ¿cómo se divide el territorio con base a la elección? Actualmente la división es por 300 distritos electorales. Es como se llevan a cabo las elecciones normalmente: presidentes municipales, gobernadores, presidente de la república, diputados, senadores, así es. Sin embargo, esto no empata con la dinámica judicial, por lo que debe trazarse una nueva distribución. Sí, es verdad también eso. La ley establece que en diciembre próximo el órgano de administración judicial remitirá al Instituto de la División del Territorio Nacional por circuito judicial, porque son totalmente diferentes. Los circuitos judiciales son, por ejemplo, son por estados, y después no son como por colonias, porque un juez puede atender tu colonia,
Digo, puede estar en tu colonia, pero no atenderla. Atender otras completamente lejos de la tuya. Sí, es una geografía totalmente diferente y una dinámica totalmente diferente y tenemos que empezar a verlo. Dice, indicando la entidad o las entidades federativas que abarcan así como el número y materia de los cargos a elección. Y eso nos los tienen que salir a explicar. Y otra vez se los digo, curiosamente, quienes sí están saliendo a platicar, a exponer esto, pero desde una manera como golpeadora, no constructiva, porque pues así son, es la oposición. Y Luis Carlos Ugalde se está colgando de esto. Es que miren, lo hemos dicho en este medio. Los vacíos son peligrosos porque se llenan de mentiras o se llenan de verdades con argumentos. En este caso hay un pequeño vacío que se está armando. ¿Y quién está aprovechando ese vacío? La oposición. ¿Para llenarlo de qué? De mentiras, de falsedad, de injurias. Y fíjense, Luis Carlos Ugalde adelanta que menos del 10% de la población votará. O sea, hay 100 millones en el padrón electoral. Él está diciendo, fíjense nada más, que menos de 10 millones de personas van a participar en la elección judicial. O sea, están pues sí, previendo un fracaso. Y honestamente no se puede permitir que esta elección judicial, siendo la primera, sea un fracaso. ¿Por qué? Porque se le va a dar combustible a esta narrativa de la oposición. Dice, si es así, con 250,000 personas que voten por Yasmín Esquivel será la nueva presidenta de la Corte. O sea, denostando, es lo que les digo. No es que yo le dé la razón a Luis Carlos Ugalde. Simplemente es que están creando la narrativa, la están poniendo ahí. Y si esto no pasa de los 10 millones, mínimo, que haya mínimo los 60 millones que hubo en la elección del 2 de junio. Porque si no es así, la oposición, pero va a agarrar vuelo, Entonces, Luis Carlos Ugalde tiene razón en una cosa y en todo lo demás, pues ya ven cómo es de golpeador. Pero sí tiene la razón en una cosa, en el tema de la geografía de esta elección. Fíjense cómo lo platica. Elección parte de un problema de origen y por lo tanto no estamos preparados técnicamente para poder organizarla. Y voy a dar dos ejemplos que ya han platicado ustedes aquí varias veces. La primera es la geografía. La geografía judicial no tiene nada que ver con la geografía electoral. Y entonces, ¿cómo vamos a elegir a 200 o 300 jueces y magistrados quienes habitamos en la Ciudad de México que están ubicados domiciliariamente en unidades que se llaman distritos judiciales que no responden a las personas que habitan la demarcación, la colonia, el distrito? Entonces, si esta reforma, como dijo hace rato Epigmenio aquí, es que la gente vote y escoja a los mejores, nosotros vamos a ir a votar por personas cuyo domicilio está en la colonia donde está Radio Fórmula, pero ese juez que está aquí, si es en materia penal o en materia civil o en la materia que sea, o es un juez especializado en competencia, no va a estar atendiendo a todas las personas que estamos aquí en tu noticiario. No hay nada que ver, no hay una correspondencia entre la función o la clientela o los justiciables que atiende un juez con el domicilio donde se ubica. Entonces vamos a estar eligiendo personas con las cuales no tenemos ninguna relación. A diferencia de un alcalde, de un gobernador, de un diputado federal. Sí. Fíjense, para llegar a la solución de las cosas, para que este país avance, tenemos que hablar con verdades. Y tenemos que sacar las verdades desde donde estén. Y si la oposición dice una verdad, tenemos que sacar esa verdad de la oposición y exponerla. Luis Carlos Ugalde dijo una realidad, dijo una verdad. Si es verdad, puede estar aquí un juez en tu colonia, pero no te va a atender. La geografía es diferente, la distribución es diferente. Ahora, hasta ahí yo le doy voz y apoyo lo que él dice. Todo lo demás, no. ¿Por qué? Porque entonces la gente no va a poder elegir al juez correcto ni al magistrado correcto. Eso ya es mentira.
Sí, porque otra vez vuelve a caer en el discursito de que la gente es tonta, de que la gente no se va a documentar, de que la gente no va a investigar. Ahí ya es la narrativa de ellos. Ahí sí yo no lo apoyo, pero ni un gramo a ese personaje, ¿sí? Pero en todo lo demás sí. Entonces vuelvo a insistir, que nos expliquen cómo se va a llevar a cabo esta logística y esta geografía. ¿Por qué? Porque miren, en este año, en diciembre, si no me falla la memoria, ya va a empezar a haber movimientos, ¿sí?, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se va Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón anunció que él no va a ir a una elección popular. Y Roberto, ¿esto tiene mucha relevancia? Sí. Porque si él se queda desde el Tribunal Electoral, él puede mover cosas para que el INE no tenga facultades y lleve a cabo esta elección judicial. Si él se va, pues los otros magistrados han demostrado una cosa, que no están en contra de la reforma al Poder Judicial. Entonces sí va a ser bien importante que se tomen las decisiones rápido para que el INE pueda actuar. Tienen que darle protección al INE y tienen que explicar la geografía para que también el INE tenga claro cómo va a llevar a cabo esta elección. ¿Y quiénes tienen que trabajar en conjunto? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, a su vez. ¿Para qué? Para que cada paso que dé el INE, el tribunal esté respaldado por el Tribunal Electoral. Y así, ninguna suspensión, amparo o amenaza pueda detener el buen funcionamiento del INE. Es importantísimo esto. Por eso también es importante saber qué va a pasar con Reyes Rodríguez Mondragón. Y la otra magistrada creo que es Yanina Talora, que son los que están en contra de la reforma y que siempre están frenando cosas dentro del INE, del Tribunal Electoral. Pero vamos viendo qué pasa. Porque pues recordemos lo que dijo Monreal. Monreal le dice al INE, ¿sabes qué, INE? Pues tú ignora las suspensiones, ignora los amparos, como lo hemos hecho nosotros. Sí, Ricardo Monreal, pero ustedes tienen fuero. Otra vez, los consejeros del INE no. Y así fue como se los dijo. No, el último le respondo no, porque surge de un órgano incompetente y de una intromisión grosera de un juez y una jueza. El INE puede continuar su trabajo porque violó el principio de legalidad, violó la Constitución y ninguna autoridad tiene la obligación de acatar una decisión que es totalmente ilegal. Entonces el INE puede continuar haciendo su trabajo como nosotros lo hicimos aquí y lo seguimos haciendo. No es competente el órgano y no está dentro de sus facultades, ni legales ni constitucionales. Bueno, pues ahí está. Entonces el INE tiene dos opciones. O es protegido bien por el Tribunal Electoral, que es su órgano superior, o lo que dice Ricardo Monreal, ignorar las suspensiones y los amparos. Y de alguna forma arriesgarse a una multa o a que te lleven a prisión. Pero bueno, así las cosas hasta el día de hoy. Pablo Lemus es oficialmente ya gobernador de Jalisco. El INE está a la espera de que el Tribunal Electoral ahora sí que lo respalde, lo blinde, para que no actúe con miedo, para que paso a paso que dé el INE sea sólido y enfocado en esta elección judicial 2025. Sin más, agradezco sus comentarios, sus likes, sus pulgares arriba si les gustó la información. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita. Como siempre, saludos cálidos para Lab Adom, para mi querida Avi, mi querida Su, que también aquí está. Hashtag sigue Calderón. Traen pleito aquí, mi querida Su, ¿qué pasó? Dora González, ¿hubo acuerdos? Fue mucho lo que hicieron alarde de morenistas y no pasó nada. Saludos. No sé si hubo acuerdos, por eso es que insisto en que Claudia Delgadillo tiene que salir a declarar y a decir qué está pasando ahí. Porque lo que ella emitió en su comunicado es que acepta que Pablo Lemus es gobernador. Digo, y la oposición, pues ya ven que siempre dicen, es que tienen que aceptar. Bueno, pues ya aceptó. Pero eso es lo diplomático, ¿no? Pero tiene que hablarle a su militancia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque mucha gente votó por
por Morena. Ojo, Jalisco no fue todo MC, Ojo, estuvo apretadísimo ahí. Recordemos que fueron menos de 5 puntos de diferencia. Ojo, y que hay más de, y que se habla de que fueron más de 1 millón de votos que extraviaron, que desaparecieron. Entonces MC no tiene el respaldo absoluto de los jaliscienses. Ojo también ahí. No la va a tener fácil MC, a diferencia que como lo tuvo con Alfaro, que sí tuvo un margen más amplio. Aquí está mi querida Sue. Kevin, saludos mi querido Kevin. Ren A Center, también saludos. José Alfredo Torres Gamas, Sebastián, Ana María Fletes Amezcua y mi querida Julieta Livien, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí anda mi querido Chiquito Yeye también. Qué gusto saludarte, hermano. Dice Didier, y perdieron el Congreso MC, ahí es mayoría Morena. Sí, en muchos, mi querido Didier, también en Guanajuato no tienen todo el Congreso, en Querétaro no ganaron todo el Congreso, entonces en muchos no tienen todo el Congreso, no la van a tener tan fácil, honestamente. Fueron 27 congresos locales los que ganó Morena, 27 de 32. Pero bueno, en fin, cuídense mucho, pásenla bonito. Galín, saludos. Hace falta una reforma tribunal electoral, un limpio y total, cárcel para los consejeros corruptos y ladrones. Sí, vienen más reformas. Agárrense porque estos 3 años donde Morena tiene mayoría, por supuesto que le van a sacar jugo, pero denlo por hecho. Cuídense mucho, pásenla bonito. Nos estamos viendo, escuchando, interactuando a lo largo del día. A las 12 ya saben que tenemos una cita en TikTok. Hoy es jueves de TikTok. Pásenla bonito, cuídense mucho y saludos cálidos, mis queridos sapiens. Ya me voy. Adiós.